papa. ¿Listo? Estas papas llevan dos procesos de cocción. La primera es un proceso de blanqueado en un medio graso, ¿cierto? Entonces cortamos las papas en cascos. ¿Me permiten por favor la papita y la tabla? Porque tiene que ser en un medio graso, sí. Si el blanqueado es, bueno, no. La verdad Puede ser en agua también. también se pueden blanquear en agua. El objetivo de eso es que queden más blanditas por dentro, ¿cierto? Lo que hace es que les dan un poquito más de suavidad, que la papa queda ligeramente suave y esponjosa en el interior o en el centro y por fuera quedan muy crocantes. ¿Listo? Bueno, lo mismo que las papas hacen. ¿Listo? Entonces, a esta papa le realizamos un corte en cascos. ¿Listo? ¿Cómo así que un corte en cascos? Miren que todos tienen como un lado ligeramente grueso, pero siempre terminan como en una punta. ¿Listo? Para obtener este corte, lo que nosotros hacemos es que cortamos la papa en la mitad, ¿cierto? Y posteriormente hacemos como una guía o una línea, marcamos la papa. Y desde esa línea empiezo a definir todos los cortes hacia afuera, para que todos me queden con la misma presentación. ¿Listo? De lo contrario, la papa me va a quedar como en bastones. ¿Listo? Vamos a hacerle una basecita para que no se me mueva mucho. Entonces, ubico el centro de la papa y desde el centro empiezo a realizar el corte hacia afuera. Listo. Estos son los famosos cascos de papa o también conocidos como papa rústica. Listo. Que de cierta manera es como si no tuviese un corte muy definido. Listo. Bueno, entonces después de que cortamos la papa, lo que se hizo la papa rústica también. Bueno, encontramos que los purés rústicos siempre van a hacer referencia a una preparación, pero que es ligeramente brusca, ¿cierto? En donde yo puedo encontrar ciertos trocitos del producto e incluso en algunas ocasiones su piel. Esto me va a hacer referencia al producto principal que yo estoy utilizando en mi preparación, ¿cierto? Estos tipos de purés se dice que no se complementan o no se les adiciona un producto adicional que enmascare mucho la preparación como tal, ¿cierto? Simplemente se cuecen, se prensan o se desnaturalizan y se sirven. Mientras que el puré clásico es aquel puré que es ligeramente enriquecido con leches, con yemas o con natas para posteriormente ser llevado a otras preparaciones, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo, yo podría preparar un puré de papa y lo voy a enriquecer con yemas de huevo, un poco de crema de leche, un poco de mantequilla y posteriormente lo voy a reservar para preparar unas papas pera, para preparar unas croquetas, ¿sí? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta con este tipo de purés? Que no pueden contener demasiado contenido de grasas, porque si los voy a someter a un segundo proceso de cocción, pues obviamente con esa temperatura van a perder densidad, van a perder fuerza, ¿listo? Entonces yo puedo preparar unas rosetas de papa, las llevo al horno y cuando salgan las papas van a estar completamente esparcidas sobre la superficie, ¿listo? Y encontramos el puré parmentier. El puré parmentier es el puré más suave, el puré que simplemente se prepara y se lleva al plato, ¿cierto? Normalmente este tipo de purés se utilizan para enguarnecer preparaciones, pero que vayan gratinadas, ¿listo? Entonces este es un puré muy suavecito y muy enriquecido. Aquí yo puedo utilizar toda la cantidad de mantequilla, grasa y huevos que yo desee con la finalidad de darle un punto muy suave a la preparación. Robuchon. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Listo? Esos serían los tres tipos de puré que nosotros vamos a ver durante todas las actividades. ¿Listo? Ahora, dependiendo del tipo de preparación, se va a definir qué tipo de puré se va a preparar. Si se enriquece o no se enriquece, dependiendo del uso o del tipo de preparación. ¿Listo? Y de igual forma se pueden utilizar para las tres cualquier tipo de papa. No. Ah, bueno, sí. Ya la diferencia es como en la grasa que se da. Bueno, recomendaciones a tener en cuenta cuando se prepara un puré. ¿Listo? Siempre, independientemente de la naturaleza del producto. Los purés, después de que se retiran de ese medio líquido, se les elimina en un 100% el agua o la humedad en la que se cocinó y luego se deben inmediatamente prensar. ¿Listo? Si a las papas se les hace un choque térmico, ¿cómo no lo mezcles? Si a las papas se les hace
un choque térmico o se les baja la temperatura, el puré posiblemente me dé la textura, pero me queda un puré muy viscoso porque se activa todo el almidón. Y ahí es cuando uno es preparando el puré, Viene el como- puré pegado de la cuchara o pegado del recipiente, ¿cierto? Del prensador. ¿Por qué? Porque se me vuelve como un chicle, se activa todo ese almidón, entonces me genera esa viscosidad. ¿Listo? No, nunca. Se retira el producto, inmediatamente se prensa. Uno se prensa sin que baje temperatura y tampoco se prensa frío. ¿Listo? Prende frío con los trozos de papa. No, eso no prensa. O sea, obligatoriamente tiene que ser caliente. ¿Listo? Y Para no- cualquier tipo de puré. Para cualquier tipo de puré. Depende del tipo de puré que vas a preparar, entonces decides si lo pelas o no lo pelas. Si es un puré parmentier, pues obviamente lo ideal es pelarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero un puré demasiado suave. demasiado ¿Pero antes o después? muy bonito. Antes. Porque es que quien pela una papa caliente. Para pasar, por ejemplo, el... La cuestión es, eso es muy relativo al tiempo. O sea, yo puedo preparar este puré, este no quedaría rústico. Un puré parmentier tomando las papas y pasándolas por un sedazo. La cuestión es la temperatura, que tenga los elementos para que no te quemes y obviamente el tiempo. Tienes que hacerlo muy rápido porque es un proceso demasiado lento. Una papa tú la pasas, 20, 30 papas, lo dudo. Papa para 500, menos, ¿cierto? E incluso hay, desde la parte industrial, Hay unas máquinas que- grandísimas. batidoras que se toma la papa, se tira y se bate. Y chao. Y queda el puré. ¿Listo? Vamos por el caso. Diferentes variedades de arepa. La arepa es una preparación elaborada a base de una masa, ¿listo? Independientemente de su naturaleza. Una masa puede ser de masa de maíz, de masa de yuca, de masa de papa, de ñame, ¿cierto? Siempre y cuando el producto sea la base, una masa. ¿Listo? Como la que Podría ser a base de tenemos trigo. con el puré. ¿Ah? Podría ser a base de trigo. tortillas. Pues sí, eso es como una... No. No, porque es que hay algo Ya se convierte en particular. tortilla. Este tipo de cereal no me genera, no genera gluten, porque no tiene germen. Ok. Mientras que el trigo, sí. Con el trigo en el momento en que yo lo empiezo a trabajar, lo que obtengo es una masa, pero para elaborar panes. Entonces Ok. las texturas sí son muy Distintas. diferentes. Ok. Bueno, entonces, masa. ¿Listo? Entonces encuentro que el casabe es una preparación elaborada a base de una harina de yuca, ¿cierto? Harina. Es muy similar a la que nosotros consumimos como una arepa, ¿cierto? Esta es muy consumida, por ejemplo, aquí en Colombia, en la región del Amazonas. Yo diría que es un producto que se considera básico en toda su gastronomía o en la alimentación, en la base de la sociedad de esta alimentación, ¿cierto? Entonces se prepara a base de harina de yuca. Pero entonces vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Que nosotros obviamente la harina no la vamos a preparar. ¿Por qué? Por tiempo. Así que pasando eso, imagino que. La harina está encendida, entonces, ¿cómo se prepara la harina? No le voy a ¿Cómo se enseñar tanto prepara la porque ya harina? después- Tomamos la yuca y se raya, ¿listo? Posteriormente, esa yuca es llevada a unos, digámoslo así, como unos exprimidores artesanales grandísimos, ¿cierto? En donde se les elimina completamente toda la humedad. Dentro de esta humedad, que es lo que nosotros encontramos y lo que nosotros extraemos, ¿el qué? El almidón. Muy bien. Esto no lo vamos a botar, lo vamos a dejar que se repose hasta el final de la clase. Y ahora identificamos cómo encontramos el almidón de esta yuca. ¿Listo? Entonces, se toma... No, todavía debe tener, porque el proceso está muy somero, ¿cierto? Entonces tomamos la yuca y la rallamos. Posteriormente se escurre súper bien hasta que la harina, hasta que la yuca molida, rallada, me quede muy finita. Posteriormente es llevada a un proceso de secado que puede durar aproximadamente 3 a 4 días. Girarlo un ¿cierto? poquito. Si yo no tengo como el espacio para ponerla a secar, pues también la puedo secar al horno, ¿cierto? Una temperatura muy bajita, una temperatura de aproximadamente 60 grados. La llevo al horno hasta que pierda completamente la humedad. ¿Listo? Después de que ya la yuca esté seca, la tomo, la suavizo nuevamente con la mano y ya tengo mi harina de yuca, ¿cierto? Y con esta harina preparo mi arepa. Entonces, ¿cómo se elabora el casabe? Con la harina, con esto ya seco, lo ubico sobre una superficie, sobre una plancha, normalmente ya la preparan sobre una piedra.
caliente, entonces empiezan a esparcir esta harina, ¿cierto? Hasta que esté ligeramente dorada. Sin hidratar. ¿Y qué? Sin hidratar. Sin hidratar nada. Toman la harina. Solo la harina. Se toma la harina y la ubican sobre esta piedra o sobre la plancha y la dejan ahí que se hace. ¿Listo? Y ya luego le dan la Eso vuelta. lo podría hacer, digamos, yo con papa para hacer harina. Porque ya sería No, ya sería Es más diferente. pesada esta Ya porque harina. quedaría como un puré. Ya lo que tendrías que hacer es tomar la papa, rallarla y llevarla de una vez al horno a una temperatura muy bajita. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de secado hablamos de métodos de conservación. Estos pueden ser tanto naturales como artificiales, no, mecánicos. Eso, muchas gracias. Mecánicos, cuando hablamos de mecánicos hablamos de hornos, hablamos incluso hasta de fogón. Por ejemplo, cuando yo voy a secar tomates en mi casa, los corto, los pongo encima del horno y los dejo ahí que se sequen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? También estar muy pendientes de las moscas, de los mosquitos, de los olores, etcétera, etcétera. Aquí en Medellín, en estos momentos, con el clima que tenemos, es imposible poner a secar eso. No, la temperatura no nos ayuda. Entonces, en vez de ayudarnos a secar, lo que hace es que el producto se va a desnaturalizar, ¿listo? Entonces, por eso, horno a 50, 60 grados. Pero entonces ahí el proceso de eliminación de la humedad es muy lento. Sí, Entonces, yo para podría pasarlo decir, así. acá, entonces lo empiezo a ubicar aquí sobre la plancha. ¿Y cómo queda? ¿Y cómo se queda? Queda como una arepita. Por eso solo se compacta por sí mismo por acción del calor. ¿Y por qué? Pues qué razón hay detrás de eso. ¿Tienes razón? No, el calorcito. Calor, absorbe humedad. No, por eso, pero usted hace eso con otra harina y no le pasa. A eso me refiero. ¿Y por qué esa harina? Pues porque como tal el nombre de tapioca, simplemente por darle nombre propio a esa harina y ya. No, la tapioca es la variedad de la yuca. La varía, ok. La tapioca es la yuca, así como se conoce la yuca en el sur, siendo la yuca el producto originario de América Latina. Es el único producto que es originario de. No puedo decir de Colombia, porque ya si hablo de Colombia está hablando de